Eskerrik asko, egun on guztioi. Buenos días a todos. Nada más terminar mi charla tendremos un café, con lo cual ya de entrada hay una expectativa positiva. Tenéis en la carpeta un pequeño esquema. Si alguien no tiene la carpeta, Carmen tiene esquemas también que puede dejar a la gente. Construyendo frente a la adversidad, familia y vida espiritual. Era el tema que me tocaba a mí. Y en realidad, pues estos 7 puntos tomados de Amoris Laetitia, la exhortación del Papa sobre la familia, bueno, nos pueden ayudar un poco como esquema de este momento, ¿no? Me ha encantado el cartel de las jornadas, ¿verdad? Construyendo frente a la adversidad. Tenemos aquí parte de nuestros edificios, ese tejado de la colegiata del siglo XIII, esa torre del siglo XIV, parte de la Casa de los Beneficiados del siglo XVIII. Roncesvalles se defiende como puede de la adversidad, de nuestro clima, de nuestros inviernos terribles, de nuestros días calurosos. Queremos vivir aquí. Esto es una bendición, es un lugar para crecer, pero claro, tenemos que defendernos. Madera, plomo, roca, lo que sea. Y me parece una buena imagen de lo que es la persona, de lo que es la familia. Hoy nos construimos nuestra identidad, bueno, en la adversidad, ante retos muy concretos, ¿no? Por eso comienzo ahí el proyecto de Dios sobre la familia. La gran aportación de Amoris Laetitia, lo que Dios sueña de la familia, lo soñamos todos, con o sin fe. O sea, en la soltería o en el matrimonio, como hijos o como padres, todos tenemos familia, y querríamos un poco que ese sueño de Dios también hoy en cada uno de nosotros se cumpliera, ¿no? Muchos de nuestros jóvenes que están viviendo, por ejemplo, situaciones afectivas, bueno, muy dolorosas, querrían vivir para siempre juntos y formar una familia. Es decir, lo que el Papa dice de la familia, lo que el Papa dice de la pareja, lo firmarían todos nuestros jóvenes con o sin fe. Nadie sufre porque le da la gana, nadie rompe porque le da la gana. Entonces, de entrada hay un proyecto, hay un sueño de Dios en la persona, ¿no? Por ejemplo, en el número 73 dice: el sacramento no es una cosa o una fuerza, porque en realidad Cristo mismo, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos. Es decir, cualquiera de los que estamos aquí sabemos la noción de sacramento. Dios se hace presente a través de signos sensibles. Y claro, así como en el bautismo es el agua y como en la Eucaristía es el pan o el vino, el sacramento del matrimonio es la otra persona, signo del encuentro, del amor de Dios. Claro, esta concepción aporta realmente una presencia, una fortaleza de Dios en nosotros que nos ayuda a vivir esa adversidad, cualquier dificultad en el matrimonio, en la pareja, entre los hijos, entre los padres, ¿no? En el número 123 dice: seamos sinceros y reconozcamos las señales de la realidad. Quien está enamorado no se plantea que esa relación pueda ser solo por un tiempo. Quien vive intensamente la alegría de casarse no está pensando en algo pasajero. Quienes acompañan la celebración de una unión llena de amor, aunque frágil, esperan que pueda perdurar en el tiempo. Los hijos no solo quieren que sus padres se amen, sino también que sean fieles y sigan siempre juntos. Estos y otros signos muestran que en la naturaleza misma del amor conyugal está la apertura a lo definitivo, que esta unión arraiga en las inclinaciones espontáneas de la persona humana. Es decir, que lo que aporta la Iglesia, la espiritualidad sobre la familia, no es una especialización para raros o para santos,
sino que es un poco lo que el corazón humano anhela, lo que querríamos todos. Es una manera, efectivamente, de ayudar a construir en lo provisorio ante la adversidad. Por eso he puesto ahí un plus de motivaciones frente a la adversidad. Una pareja, una familia cristiana no tiene más obligaciones que una no cristiana. Simplemente, desde la fe, si sabes que Dios acompaña ese proceso, que Dios te regala una mediación, bueno, hay más recursos, hay un plus de motivaciones para entregarse, para amar, para perdonar, para seguir construyendo. Es decir, definiría la fe como un plus de motivaciones frente a la adversidad. Por eso, cuando el Papa explica el himno a la caridad y habla de las características del amor en San Pablo, el amor es comprensivo, el amor es servicial, no se engríe, no pasa nunca. Bueno, está diciendo lo que cualquier corazón humano querría para su pareja, para sus hijos, para su familia. Está dando un poco el contenido de lo que es el amor, ¿no? Dice en el número 100, la Moris Leticia: el que ama es capaz de decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Y esto nos parece normal en un entorno cristiano, porque el Evangelio es así. Veamos, por ejemplo, algunas palabras que decía Jesús a las personas. Ánimo, hijo, qué grande es tu fe, levántate, vete en paz, no tengáis miedo. No son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. En la familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús. Cita también a continuación las 3 famosas palabras que en toda familia se tiene que pronunciar continuamente, ¿no? Gracias, perdón y por favor. Es decir, esto es como el interior del amor, de la familia, de la vida cristiana, ¿no? Santa Teresita de Lisieux, patrona de la Iglesia, doctora de la Iglesia, por su aportación, es decir, la paternidad de Dios, somos hijos muy amados. Claro, cuando los sesudos carmelitas estudian su proceso, una chica de 24 años, doctora de la Iglesia, ¿de dónde viene su gran aportación, la increíble confianza en el amor de Dios? ¿Sabéis de dónde viene? De su experiencia de familia. Esta chica fue tan querida por sus padres y por sus hermanas y por sus tíos, que si eso era una imagen pálida del amor de Dios, ¿cómo no se va a fiar de Dios? Es decir, la experiencia material, palpable, tangible de su familia fue el resorte, el núcleo de su fe. Por tanto, claro, construir para la adversidad es generar este sustrato humano, esta humanidad tan sólida, ¿no? Tan en contraposición a lo que nos decía el doctor Manuel, de una sociedad efectivamente líquida, ¿no? Hay un autor, dice, somos un cajón de palabras, Jacques Philippe. Cada persona somos un cajón de palabras. Y hay palabras que resuenan desde la infancia, que nos producen mucho gozo o que nos hacen mucho daño, porque nos hirieron. Y dice, fíjate, hay gente que en ese cajón de palabras lo que más resuena y abunda es: eres tonto, no vales para nada, no vas a cambiar. Imaginaos qué drama eso, así, constantemente y retroalimentado. Dice, en cambio, abres la palabra de Dios y la palabra que subyace, que es el hilo conductor de toda la Sagrada Escritura, es: tú eres el hijo muy amado, tú eres la hija muy amada. La experiencia de Jesús es esa. Lo que vino a decirnos Jesús es eso. El núcleo del Evangelio es esa palabra: tú eres el hijo muy amado, tú eres la hija muy amada. Claro, las adversidades de la vida, desde esa certeza, cambia el panorama familiar, cambia la vida. Tenemos un plus de motivos, efectivamente, para construir en la adversidad. Hay un pasaje en el Evangelio, por ejemplo, cuando la Sagrada Familia pierde al niño,
3 días le están buscando agobiados, cuando el crío tiene 12 años, se pierde, ¿os acordáis?, en el templo. Hay un autor que dice, Runner, la Virgen sufre, San José sufre, el niño sufre y nadie tiene la culpa. Hay situaciones en la familia en que todo el mundo está sufriendo y nadie tiene la culpa. Nos envenenamos cuando buscamos culpables. Claro, quien tiene experiencia de la filiación, quien tiene experiencia del perdón, puede asumir un momento crítico, límite, sin echar la culpa. Dice el Papa en el número 107, poder culpar a otros se convierte en un alivio. Hace falta orar con la propia historia, aceptarse a sí mismo para saber convivir con las propias limitaciones e incluso perdonarse para poder tener esa misma actitud con los demás. Pero esto supone la experiencia de ser perdonados por Dios, justificados gratuitamente y no por nuestros méritos. Fuimos alcanzados por un amor previo a toda obra nuestra, que siempre da una nueva oportunidad, promueve y estimula. Si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo, perdonar a los demás, aun cuando hayan sido injustos con nosotros. De otro modo, nuestra vida en familia dejará de ser un lugar de comprensión, acompañamiento y estímulo, y será un espacio de permanente tensión o de mutuo castigo. Claro, quien tiene la experiencia de ser perdonado por el Señor tiene un plus de motivaciones para perdonar en casa. Esta es la entraña de la comprensión y de la misericordia. Y una vez, cuando era cura novato, pues me invitaron a un matrimonio de Pamplona a cenar, y yo fui ingenuamente, pues nada, a cenar, a estar un rato a gusto. y casi en los entrantes dijo ella, nadie me ha hecho tanto daño. Nunca nadie me ha hecho tanto daño, referido a él, claro. Y entonces, bueno, pues ahí se cortó todo, y sobre todo la comida, y hablamos, ¿no? Claro, se puede traducir de una manera final, que te aguante otra persona, o se puede traducir también de otra forma, bueno, porque nadie me conoce tanto, nadie me quiere tanto, a nadie quiero tanto, nadie me puede herir tanto. Es decir, que lo que la espiritualidad cristiana aporta es la presencia del Señor ahí, tratando de adaptarse a nuestra manera de ser, de querer, de ser padres, de ser hijos. Es decir, es, diríamos, la imagen más entrañable de la realidad de Dios entre nosotros. Quizás los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, el mundo contemplativo, ni te cuento, son la imagen más clara de que Dios existe. Si una carmelita descalza, Dios no existe, su vida es absurda. Es como la prueba más tangible, porque están diciendo a gritos que entregarse al Señor merece la pena toda una vida. Ahora, la imagen de cómo es Dios por dentro no somos la vida religiosa ni los sacerdotes, es el matrimonio. ¿Cómo es Dios por dentro? Amor entrañable, familia, ternura. Eso es la pareja, eso es la familia. Las imágenes familiares son justamente la mejor manera que aparece en la Sagrada Escritura de entender cómo es Dios por dentro, no su existencia, sino cómo es Dios por dentro. Por tanto, desde el sacramento tenemos al Señor cómplice de toda situación humana, dando sentido justamente a toda situación humana. Explicando el Papa estos puntos del himno a la caridad, habla de la mirada, ¿no? ¿Cuántas cosas hacen a veces los cónyuges y los hijos para ser mirados y tenidos en cuenta? 128. Muchas heridas y crisis se originan cuando dejamos de contemplarnos. Esos son los que expresan algunas quejas y reclamos que se escuchan en las familias. Mi esposo no me mira, para él parece que soy invisible. Por favor, mírame cuando te hablo.
Mi esposa ya no me mira, ahora solo tiene ojos para sus hijos. En mi casa yo no le importo a nadie y ni siquiera me ven, como si no existiera. El amor abre los ojos y permite ver más allá de todo cuánto vale un ser humano. ¿Para qué vale la espiritualidad de la Iglesia? Bueno, para mirarnos con la mirada del Señor, para poder captarnos como el Señor nos capta. Si justamente el esposo o la esposa son el signo del amor de Dios, el sacramento, pues la otra persona se convierte en primer sagrario, primer lugar donde podemos intuir la presencia de Dios. La otra persona se convierte también en primera palabra de Dios. Si algo Dios tiene que decirnos, nos lo dirá a través de los de casa, de los padres, de los hijos, del marido, de la mujer. Porque Él ha plantado ahí su presencia, se ha encarnado, es un sacramento. Por eso, todo lo que la psicología pueda decir del diálogo en el matrimonio, en la comunicación, en la pareja, pues efectivamente tiene un sentido pleno cuando Dios, a través de mediaciones concretas familiares, puede decir su palabra, ¿no? Dice, por ejemplo, el número 138. Dialogar supone valorar su persona, reconocer que tiene derecho a existir, a pensar de manera autónoma y a ser feliz. Nunca hay que restarle importancia a lo que diga o reclame, aunque sea necesario expresar el propio punto de vista. Subyace aquí la convicción de que todos tienen algo que aportar, porque tienen otra experiencia de vida, porque miran desde otro punto de vista. Es posible reconocer la verdad del otro, el valor de sus preocupaciones, el trasfondo de lo que dice. Hay que ponerse en su lugar, interpretar el fondo de su corazón, detectar lo que le apasiona. A veces nos quedamos con el síntoma, con lo que nos han dicho, con la expresión, con el pronto, pero eso quiere decir algo. Ahí detrás hay un problema, hay un drama. Cuando la madre pierde los estribos porque el hijo ha dejado las cosas desordenadas, no está hablando de los calcetines y del pantalón, está hablando de otra cosa que el hijo no se entera, claro, y que la madre tendrá que decírselo de otra manera, ¿no? Dice el Papa en el número 139: en el diálogo hace falta liberarse de la obligación de ser iguales. También se necesita astucia para advertir a tiempo las interferencias que pueden aparecer de manera que no destruyan un proceso de diálogo. Por ejemplo, reconocer los malos sentimientos que vayan surgiendo y relativizarlos para que no perjudiquen la comunicación. Es importante la capacidad de expresar lo que uno siente sin lastimar. Utilizar un lenguaje y un modo de hablar que pueda ser más fácilmente aceptado o tolerado por el otro, aunque el contenido sea exigente. Plantear los propios reclamos, pero sin descargar la ira como forma de venganza, y evitar un lenguaje moralizante que solo busque agredir, ironizar, culpar, herir. Muchas discusiones en la pareja no son por cuestiones muy graves. A veces se trata de cosas pequeñas, poco trascendentes, pero lo que altera los ánimos es el modo de decirlas o la actitud que se asume en el diálogo. Yo os leo literalmente estos números de Amoris Laetitia porque merece la pena, hoy están comentadísimos, merece la pena tratarlos a fondo. Quizás nunca un documento pontificio ha bajado tan a la pata llana a los problemas de la vida, a las realidades familiares, y en ese sentido es una aportación de la espiritualidad cristiana impresionante, ¿no? El último punto del diálogo, por ejemplo, el 114, fijaos: finalmente reconozcamos que para que el diálogo valga la pena hay que tener algo que decir, y eso requiere una riqueza interior que se alimenta en la lectura, la reflexión personal, la oración y la apertura a la sociedad. De otro modo, las conversaciones se vuelven aburridas e inconsistentes cuando ninguno de los dos cónyuges se cultiva y no existe una variedad de relaciones con otras personas. La vida familiar se vuelve endogámica y el diálogo se empobrece. Es decir, no cualquier manera de vivir la vida de familia enriquece la existencia.
un sacerdote que estuvo a punto de dejarlo todo, generosísimo, pero que no se cuidaba. Su experiencia la resumía así: lo que hacía me deshacía. Y pasa a veces en las familias. Las familias siempre están haciendo cosas buenas, pero lo que están haciendo les puede estar deshaciendo, porque justamente no hay un cultivo de la interioridad, de los contenidos que vida cristiana. Por ejemplo, yo cada vez aconsejo más a matrimonios jóvenes la Eucaristía el domingo como fuente de enriquecimiento personal. La palabra del Señor, un comentario acertado, la comunidad, el ánimo, las canciones. Bueno, aporta una riqueza tremenda. No es una obligación, claro que es, pero no motivamos desde ahí. Quien descubre la Eucaristía es una fuente de riqueza precisamente para la vida familiar, ¿no? Habla también de las emociones que se pueden secar en la vida familiar. ¿Qué reclama la persona de Jesús? Jesús, como verdadero hombre, vivía las cosas con una carga de emotividad. Por eso le dolía el rechazo de Jerusalén y esta situación le arrancaba lágrimas. También se compadecía ante el sufrimiento de la gente. Viendo llorar a los demás se conmovía y se turbaba, y él mismo lloraba la muerte de un amigo. Esas manifestaciones de su sensibilidad mostraban hasta qué punto su corazón humano estaba abierto a los demás. Por eso la familia tiene que estar abierta a la emoción, al sentimiento. Comenzar a sentir deseo o rechazo no es pecaminoso ni reprochable. Pero si los sentimientos son promovidos, buscados y a causa de ellos cometemos malas acciones, el mal está en la decisión de alimentarlos y en los actos malos que siguen. ¿Qué sentimientos alimentamos en familia? ¿Qué comentamos? Cuando siempre criticamos, cuando siempre nos fijamos en pensamientos oscuros y negativos, eso genera una manera de tratarse, de vivir en casa. La madurez llega a una familia cuando la vida emotiva de sus miembros se transforma en una sensibilidad que no domina ni oscurece las grandes opciones y los valores, sino que sigue su libertad. La vida familiar, el punto 3, tiene estructura pascual. Si algo descubrimos en el Evangelio es que la vida cristiana es Pascua. Encarnación, muerte y resurrección. Que efectivamente el centro del Evangelio de San Marcos, Marcos 8:30, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Marca un antes y un después. Pues mirad que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado. Cuando Pedro entiende eso, dice: Señor, no te ocurra a ti eso. Y Jesús dice que se le había llevado aparte Pedro y le increpaba, soltó aquella frase terrible, ¿no? Apártate de mí, Satanás, piensas como los hombres, no como Dios. La primera parte de la vida de Jesús es ilusión, parábolas, milagros, masas. En cuanto Jesús anuncia que su mesianismo es de muerte para resucitar, mucha gente se le va, se quedan en minoría, a los suyos les cultiva en privado, y la vida cristiana justamente es siempre ese proceso: ilusión, desilusión, plenitud, encarnación, muerte, resurrección. Todo el itinerario de los discípulos es continuamente el mismo. Tomás, por ejemplo, 4 frases del Evangelio de San Juan. La primera, cuando Jesús quiere ir a Betania porque Lázaro ha muerto: vayamos y muramos con él, ilusión. Pero la siguiente es, en la última cena, porque se masca la tragedia: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Tomás, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ilusión, desilusión. ¿Dónde llega al máximo la desilusión de Tomás? Cuando se ha parecido a todos y a él no. Si no meto mi mano en su costado, no creo. Si no veo, no creo. Y finalmente,
la plenitud, la resurrección, la experiencia de resurrección. Tomás, trae tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Señor mío y Dios mío. Con Magdalena tenemos lo mismo. Expulsó 7 demonios de ella, ilusión, nueva vida. El siguiente paso, la muerte, la cruz. Y finalmente, testigo de la resurrección, María. Rabboni. El proceso de la vida cristiana es ese. El proceso de la familia es ese. El proceso del trabajo es ese. El proceso de la oración, pasar de los consuelos del Señor al Señor de los consuelos, siempre es ese. Por eso, en unos números preciosos, la transformación del amor, el Papa dice: en la historia del matrimonio la apariencia física cambia, pero esto no es razón para que la atracción amorosa se debilite. Alguien se enamora de una persona entera, con una identidad propia, no solo de un cuerpo, aunque ese cuerpo, más allá del desgaste del tiempo, nunca deje de expresar de algún modo esa identidad personal que ha cautivado el corazón. Cuando los demás ya no pueden reconocer la belleza de esa identidad, el cónyuge enamorado sigue siendo capaz de percibirla en el instinto del amor y el cariño no desaparece. No podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener un proyecto común, estable, comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe y vivir siempre una rica intimidad. El vínculo siempre encuentra nuevas modalidades. Claro, si la vida tiene estructura pascual, si la vida familiar tiene estructura pascual, pues justamente la espiritualidad cristiana, la presencia del Señor en la familia, punto 4, ilumina las crisis, las angustias y las dificultades. Es decir, desde entonces la crisis no es una maldición, es una ocasión para reconocer al Señor justamente en la mediación familiar. ¿Os acordáis en Caná? En cuanto nos descuidamos en la vida, la rutina, las tensiones, la familia, la vida se nos convierte en agua insípida. Y el Señor siempre está ahí para convertir el agua insípida de la vida en vino de fiesta y de boda, para transformar la crisis en gloria, en presencia del Señor. Número 232. Hay que ayudar a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con menor intensidad, sino a mejorar, a sentar y madurar el vino de la unión. No se convive para ser cada vez menos felices, sino para aprender a ser felices de un modo nuevo, a partir de las posibilidades que abre una nueva etapa. Cada crisis implica un aprendizaje que permite incrementar la intensidad de la vida compartida, o al menos encontrar un nuevo sentido a la experiencia matrimonial. De ningún modo hay que resignarse a una curva descendente, a un deterioro inevitable, a una soportable mediocridad. Al contrario, cuando el matrimonio se asume como una tarea que implique también superar obstáculos, cada crisis se percibe como la ocasión para llegar a beber juntos el mejor vino. Cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar, afinando el oído del corazón. En una crisis no asumida, lo que más se perjudica es la comunicación. De ese modo, poco a poco, alguien que era la persona que amo pasa a ser quien me acompaña siempre en la vida. Luego solo el padre o la madre de mis hijos y al final un extraño. No cualquier manera, lógicamente, de resolver las crisis vale, ¿no? Analiza el Papa, hay crisis comunes, la de los comienzos, la de la llegada del hijo, la de la adolescencia del hijo, el nido vacío, la vejez de los padres, y hay crisis personales, dificultades especiales, económicas, laborales, afectivas, espirituales. Dice, la experiencia muestra que con una ayuda adecuada y con la acción de reconciliación de la gracia, un gran porcentaje de crisis matrimoniales se superan de manera satisfactoria,
Saber perdonar y sentirse perdonados es una experiencia fundamental de la vida de familia. Es el difícil arte de la reconciliación que requiere del sostén de la gracia. Necesita la generosa colaboración de familiares y amigos y a veces incluso la ayuda externa y profesional. También el Papa habla extensamente de que a veces la crisis tiene que resolverse en una separación y hace falta recursos y mediaciones y ayudas, y la espiritualidad cristiana también en la separación, en el divorcio, en la asunción de una nueva vida, tiene un papel que cumplir muy concreto, ¿no? En el punto número 5, vamos acabando, ahí hablo de la familia como hospital de campaña. Es una imagen de lo que es la Iglesia, hospital de campaña. Nos suena a todos, es una imagen muy pronunciada, muy usada por el Papa Francisco. Ahí habla, en Amoris Laetitia, número 239-46, de las heridas, de las viejas heridas que uno puede aportar a la familia, al matrimonio, de las viejas heridas que nos constituyen. Es comprensible que en las familias haya muchas crisis cuando alguno de sus miembros no ha madurado su manera de relacionarse, porque no ha sanado heridas de alguna etapa de la vida. Pero el hecho es que a veces las personas necesitan realizar a los 40 años una maduración atrasada que debería haberse logrado al final de la adolescencia. A veces se ama con un amor egocéntrico propio del niño, otras veces un amor fijado en la adolescencia, en la confrontación. Muchos terminan su niñez sin haber sentido jamás que son amados incondicionalmente. Cuando la relación entre los cónyuges no funciona bien antes de tomar decisiones importantes, conviene asegurarse que cada uno haya hecho ese camino de curación de la propia historia. Lo que la espiritualidad cristiana aporta es recursos en esta curación personal. Muchos capítulos, muchos números, 241 en adelante, acompañar después de rupturas y divorcios. Esto que es un remedio extremo, después de que cualquier intento razonable haya sido inútil, pues efectivamente se necesitan recursos dentro de la comunidad cristiana para acompañar. Es un camino de gracia posible. ¿Con qué fuerza dice el Papa? No están excomulgados, no son personas tratadas fuera de la comunión eclesial. Estas situaciones exigen un atento discernimiento y un acompañamiento con gran respeto, evitando todo lenguaje y actitud que les haga sentir discriminadas, promoviendo su participación en la vida de la comunidad. Unas pinceladas rapidísimas cuando la muerte clava su aguijón. Construir frente a la adversidad significa también afrontar la separación, la muerte. A veces los sacerdotes no sabemos exactamente cómo afrontar, qué palabras pueden ser más acertadas. Impresionante, en 5 números, lo que el Papa llega a decir sobre esta realidad de la muerte en la familia. Comprendo la angustia de quien ha perdido una persona muy amada, un cónyuge con quien ha compartido tantas cosas. Jesús mismo se conmovió y se echó a llorar en el velatorio de un amigo. ¿Cómo no comprender el lamento de quien ha perdido un hijo? Porque es como si se detuviera el tiempo, se abre un abismo que traga el pasado y también el futuro. Y a veces llega incluso a culpar a Dios. ¿Cuánta gente, los comprendo, se enfada con Dios? La viudez es una experiencia particularmente difícil. Algunos, cuando les toca vivir esta experiencia, muestran que saben volcar sus energías todavía con más entrega en los hijos y los nietos y encuentran en esta experiencia de amor una nueva misión educativa. Es el número 255. En general, el duelo por los difuntos puede llevar bastante tiempo y cuando un pastor quiere acompañar ese proceso, tiene que adaptarse a las necesidades de cada una de sus etapas. En algún momento del duelo hay que ayudar a descubrir que quienes hemos perdido un ser querido todavía tenemos una misión que cumplir
y que no nos hace bien querer prolongar el sufrimiento como si eso fuera un homenaje al difunto. La persona amada no necesita nuestro sufrimiento, ni le resulta halagador que arruinemos nuestras vidas. Tampoco es la mejor expresión de amor recordarla y nombrarla a cada rato, porque es estar pendientes de un pasado que ya no existe, en lugar de amar a ese ser real que ahora está en el más allá. El amor es más fuerte que la muerte. El amor tiene una intuición que le permite escuchar sin sonidos y ver en lo invisible. Quienes estéis en esta tesitura, podéis acudir a estos números realmente lúcidos. Porque nuestros seres queridos no han desaparecido en la oscuridad de la nada. La esperanza nos asegura que ellos están en las manos buenas y fuertes de Dios. Algunos santos, antes de morir, consolaban a sus seres queridos, prometiéndoles que estarían cerca, ayudándoles. Santa Teresita de Lisieux sentía el deseo de seguir haciendo el bien desde el cielo. Santo Domingo afirmaba que sería más útil después de muerto. Y fijaos, el último número sobre el duelo, número 258, muy de palabras del Papa. No desgastemos energías quedándonos años y años en el pasado. Mientras mejor vivamos en esta tierra, más felicidad podremos compartir con los seres queridos en el cielo. Mientras más logremos madurar y crecer, más cosas lindas podremos llevarles para el banquete celestial. Por supuesto que la espiritualidad cristiana aporta en la resurrección de Jesús un planteamiento de plenitud también, cuando el aguijón de la muerte se ha clavado en la familia. El último punto no lo comento. Juan benévolamente me dice que aún tengo algún minuto. Acompañar, hay un fallo, sí, y seguro que los que sois duchos en la Amoris Laetitia lo habéis descubierto. Pone discurrir en mi letruja. Ayer cuando me transcribieron a mano mi escrito, pues pusieron discurrir, pero es discernir e integrar la fragilidad. Es decir, estos tres verbos del capítulo 8 de Amoris Laetitia: acompañar, discernir e integrar la fragilidad. No solamente, como se ha comentado con más hondura en los casos de divorciados vueltos a casar, en casos problemáticos de parejas y de matrimonios. No, en general, por ejemplo, en el documento último para el sínodo del año que viene, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, hay un capítulo del Papa que habla de los tres verbos: acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Es decir, la fragilidad forma parte de nuestra identidad, de nuestra naturaleza. La espiritualidad cristiana en la familia, ¿qué hace? Mira, pues de entrada acompaña todos los casos. Una de las grandes luces de Amoris Laetitia es que no tenga una orientación meramente moral o canónica, sino que sepa captar toda la luz que hay en cada situación familiar. Por ejemplo, de la promiscuidad a una pareja estable, como cristianos tenemos que ser capaces de alegrarnos y de apreciar esa luz de una pareja de hecho a una pareja, matrimonio civil o a un matrimonio cristiano. Evidentemente hay que saber aportar, ver la luz de cada situación, no para conformarnos, sino al revés, partiendo de esa luz concreta, poder invitar a la pareja, a los esposos, a una situación de mayor plenitud, para acompañar desde el punto real en que nos encontramos, para discernir, es decir, dar la mejor respuesta aquí y ahora, en este momento de nuestra historia de salvación, y finalmente para integrar, es decir, vamos construyendo nuestra identidad en el espacio, en el tiempo, y efectivamente también la familia va construyendo su identidad.
y tenemos que tener los recursos suficientes para integrar los nuevos elementos, las nuevas circunstancias en nuestra biografía personal y también en la historia familiar. Que estos números de Amoris Laetitia, que no son muchos, salvo el último capítulo, son poquísimos números, que toca puntos vulnerables de la persona, y por eso me he fijado en ellos, nos pueden ayudar un poco a construir frente a la adversidad. Es nuestra pequeña aportación allí donde estamos y allí donde queremos. Muchas gracias.